Continuamos una vez más con la épica historia del herrero legendario en el continente oriental, así que ponte cómodo, prepara unas palomitas y disfruta del vídeo. La espada Iyarukt comienza a brillar intensamente. La señorita Sua se sorprende al ver que esta espada desprende una luz más brillante y hermosa que cualquier joya, sin contar con la feroz energía demoníaca de color rojo que desprende. El sistema informa de que el protagonista ha invocado al demonio de la espada Iyarukt, y este último aparece murmurando la palabra delicioso. El guardián Jiangxi se lanza inmediatamente contra él. Por su lado, Iyarukt comenta que el aire se está poniendo sucio, así que le ordena a la bestia que camine con más ligereza. El mejor espadachín del infierno hace un pequeño gesto para levantar el filo de su espada, e inmediatamente después hace uso de la habilidad espada definitiva. El ataque del demonio es sumamente veloz e impacta violentamente contra el Jiangxi, sin que este último pueda responder. Grid recuerda que Iyarukt es el espadachín más fuerte del infierno, que luchó contra un gran demonio como un igual a pesar de ser un demonio de bajo rango sin magia innata. Un poder físico abrumador por sí mismo no será suficiente para derrotarlo. Mientras el demonio continúa arremetiendo, nuestro protagonista reflexiona que los principios profundos contenidos en su manejo de la espada están a un nivel completamente diferente. Empuñando su espada fracaso, el herrero legendario declara que aun con todo esto, el último golpe le pertenece a él. El prota activa la runa de la oscuridad vinculada a su espada fracaso. Por el efecto de uso, la estadística de poder demoníaco aumenta, pero la energía demoníaca aumenta con el precio. Los ataques normales y los ataques con habilidad ganan un 20% de daño de atributo oscuro, mientras que su efecto pasivo único es que al derrotar demonios nombrados, bestias demoníacas o demonios, Grid puede absorber sus rasgos únicos. El herrero legendario ya cuenta con el poder de Tiramet, con el cual cuando sus puntos de salud caen por debajo del 10%, la salud se recupera instantáneamente al 30%. Tiene un tiempo de enfriamiento de 12 horas. También posee el poder de la vampiresa latina, el cual le genera la habilidad de ¿puedes convertirte en el rey de los muertos? Nuestro protagonista recuerda que obtuvo la runa de la oscuridad cuando derrotó a Talos, el agente del primer sirviente de Yatan, el gran demonio Amorakt. Dado que era el agente del primer sirviente, Bram dijo que era más fuerte que él ahora mismo. Grid sabe que las runas son objetos tan raros que ni siquiera habría sabido que existían de no ser por Bram. Así que contra Agnus, o las potencias de categoría solar, la brecha se decidirá por quien posea la runa de mayor calidad. El herrero confía en que nadie puede compararse con su runa que ha devorado el poder de un gran demonio. El sistema muestra que entre las habilidades absorbidas hay una especial, el poder del gran demonio número 32, Belial. Mientras Grid comienza a ser envuelto en intensas llamaradas, el sistema informa de que la reina de la oscuridad somete al mundo al miedo, la reina de las llamas quema el mundo, y la reina de las mentiras asola el mundo. Este poder tan repentino capta incluso la atención del espadachín Iyarukt. Grid afirma que incluso entre las runas posee el poder de un señor demonio, y activa el poder de Belial con la runa de la oscuridad. El sistema informa de que el cuerpo de Grid siente una tensión intensa, y por tanto pierde el 35% de sus puntos de salud máximos. Es afectado por el efecto de estado de debilitación, aunque logra resistir gracias a su pasiva de leyenda. Sus puntos de salud caen por debajo del 10%, por lo que se activa el poder de Tiramet, y recupera el 30% de sus puntos de salud. Al perder más del 70% de sus puntos de salud máximos, se activa el título de primer rey, y se genera un escudo equivalente a los puntos de salud perdidos en el último minuto. Mientras dura el escudo, la adaptabilidad del terreno de Grid aumenta en un 100% y su velocidad de movimiento y defensa aumentan en un 10%. Con el poder de un señor demonio rebosando, nuestro protagonista razona que este es el fruto de mantener su salud al 40% con todo lo que tenía y el poder de Tiramet. Gracias a eso, ha logrado activar el poder de Belial y su título de primer rey simultáneamente. Grid obtiene la habilidad pasiva Autoridad del Fuego de Reina de la Llama. Ahora su resistencia no disminuye. Su velocidad de recuperación de salud aumenta en un 300%. Y su resistencia al fuego sube en un 100%. También obtiene las habilidades de Infierno de la Reina y Sendero del Infierno. Por la autoridad de la habilidad pasiva de la Oscuridad de Reina de la Oscuridad, los demonios no se vuelven hostiles contra el protagonista, su velocidad de regeneración de maná aumenta en un 300%, la resistencia al poder oscuro sube a un 100% y desbloquea las habilidades de burla de la Reina y Sendero de la Oscuridad.
Por la autoridad de las mentiras, Grid también recibe la habilidad de distorsión de la reina. Como humano, el protagonista puede elegir y usar solo una de las 3 autoridades de Belial: oscuridad, fuego o mentiras. Mientras escoge, el herrero legendario recuerda que ya lo probó suficiente después de acabar con Belial. Recuerda que la autoridad de la oscuridad ayuda con el uso de la magia y otorga debilidades y sigilo, mientras que la autoridad de las mentiras requiere gran agilidad y control, así que no será eficiente contra algo tan grande. El herrero razona que los Yanshi son tan resistentes que ni siquiera las espadas funcionan. Así que la respuesta es el poder explosivo del fuego. El sistema informa de que ha elegido la autoridad del fuego, así que por los próximos 2 minutos que dura el poder de Belial, se aplica la habilidad pasiva de Reina de las Llamas. Ahora el herrero legendario puede hacer uso de la habilidad de Infierno de la Reina y Sendero del Infierno. Infierno de la Reina aplica un daño fatal con poderosas llamas. El daño escala con la inteligencia del usuario y los puntos de salud máximos del objetivo. Esta habilidad gasta el 90% de los puntos de maná máximos del protagonista, y tiene un enfriamiento de 10 minutos. Durante la duración de Sendero del Infierno, llamas que causan quemaduras menores cubren el cuerpo de Grid. El daño de fuego se añade a los ataques físicos y habilidades, y el daño de fuego escala con la fuerza e inteligencia. Mientras Sendero del Infierno esté activo se consumen 250 puntos de salud y 60 de maná por segundo. Tiene un enfriamiento de tan solo 5 segundos. El herrero legendario hace uso de la habilidad de Infierno de la Reina. Esto consume una cantidad masiva de maná de una vez, por lo que Grid es afectado por el desbordamiento de maná, aunque consigue resistir gracias a su pasiva de leyenda. Con el uso de esta habilidad una intensa llamarada es disparada desde la espada de Grid, e impacta violentamente contra el Jiangshi demonio negro, sin que este último pueda siquiera reaccionar. El monstruo es gravemente herido por el ataque y sale volando por los aires hasta ser enterrado contra una pared. El guardián cae a la lava por el impacto y Grid celebra que su ataque haya funcionado. Desafortunadamente, el monstruo aún no ha sido derrotado, y este último sale del magma con un aspecto furioso. Grid maldice porque celebró demasiado pronto. No tiene más remedio que seguir atacando y activa su furia del herrero legendario con la esgrima de Pagma. Arremete contra el Jiangshi demonio negro y le impacta un golpe crítico. Se activa uno de sus títulos que le otorga un 30% más de daño y al golpear al guardián en un punto débil le causa daño adicional. Se activa el título de un golpe, una muerte y se activan los golpes en los puntos débiles. El guardián Jiangshi comienza a recibir varios impactos críticos que lo hieren de gravedad, pero aún así consigue contraatacar y golpear a nuestro protagonista. Tal y como Grid esperaba, el monstruo es duro y deberá ponerlo todo en sus habilidades de largo tiempo de casteo. Debe terminar con esto antes de que se acabe el poder de Belial. El monstruo vuelve a lanzarse en contra del humano, pero Grid hace uso de su máscara de sangre. Cuando la máscara de lágrimas de sangre del espíritu maligno se vuelve completamente roja, el poder de ataque del protagonista aumenta en un 50% durante los próximos 5 segundos. El protagonista golpea con todo, y el sistema le informa de que ha derrotado al jefe guardián de la prisión de lava. Como recompensas obtiene casi 2.000 millones de puntos de experiencia, con lo cual logra subir de nivel. El sistema le informa de que la duración del poder de Belial se ha terminado, y Grid celebra haber derrotado finalmente a ese sujeto tan resistente. Una ventana muestra que el herrero obtuvo el método de fabricación de los Jiangshi de acero. Es un libro de habilidades de categoría única, y entre los requisitos de uso, se necesita ser un taoísta o un nigromante. El protagonista sabe que con esto podría aumentar su poder militar, por lo que necesitará buscar a un nigromante. Los pensamientos del herrero legendario son interrumpidos cuando la señorita Sua pasa por su lado gritando por su padre. Al escuchar esto, Grid recuerda que se queda sin tiempo por la ejecución de Han Seok-bong. Al levantar la vista, el prota se queda sumamente confuso. Alguien no sabe por qué hay un extraño fuego. Samdasu maldice sin saber qué rayos es este fuego. Tirando su chaqueta al suelo, grita que las llamas se propagaron instantáneamente con solo rozarlo, y no se apagan. El tipejo le exige a Han Seok-bong que avance, puesto que no tienen tiempo que perder y le amenaza para que no huya, aun cuando no le quedan Jiangshi guardianes. De repente se escucha una gran explosión a su espalda. Después de tratar con nada más que Jiangshi, perdí el interés en la vida, dijo nuestro protagonista derrotando al último guardián de la prisión de lava. Si quieres enfrentarme, significa que tienes ganas de morir.
supuso nuestro intimidante protagonista dirigiéndose a Sam Da-su. Este último no puede creer que un forastero haya derrotado a su Jiangshi demonio negro, un arma secreta de la cual solo hay 5 en todo el reino de Cho. El protagonista guarda sus equipamientos, tras notar que la durabilidad de sus armas se ha agotado. Por su lado, Sam Da-su lo señala exigiendo saber quién es. Yo, soy el rey Overgeared, se presentó nuestro protagonista sin vacilación. De regreso al castillo que vimos anteriormente, una persona comenta que puede sentir vibraciones provenientes de la prisión de lava. Uno de los presentes entiende que Han Seok-bong realmente tenía muy buenas conexiones. Cree que alguien de Pangea pudo haber venido para salvarlo, aunque esto significara causar disturbios incluso entre los Yangbans de aquí. Su compañero cree que no debe haber ningún plebeyo capaz de derrotar a un Jiangshi demonio negro, no solo en Pangea sino ni siquiera en la capital de Kars. Cree que en el mejor de los casos, tal vez podría ser una de las 10 espadas del rey de Cho. Otro sujeto recuerda que al rey de Cho nunca le gustó la idea de ejecutar a Han Seok-bong, ya que eran amigos cercanos desde antes de su ascensión. Comentan que aparentemente, él aceptó la ejecución, pero pudo haber calculado que Han Seok-bong fuera rescatado. Ellos no tendrían argumentos para seguir con la persecución. Uno de los presentes se ofrece a ir personalmente a comprobar la situación. Su compañero recuerda que Garam les ordenó mantener la dignidad, aunque otra persona recuerda que Garam también les dijo que debían quedarse quietos. El tipo que estaba tumbado se levanta para decir que sin importar cuánto lo piense, esto le parece muy extraño. Cree que el rey de Cho en realidad no haría un movimiento tan imprudente. Uno de los chicos de antes se burla de su compañero porque su juicio podría estar equivocado, pero otro de los presentes le exige que se calle aunque no entiende por qué Garam sonríe tan brillantemente de repente. El chico que estaba tumbado menciona que irá él mismo. Comprobará si Han Seok-bong realmente escapó, o si el rey de Cho está allí. Con una sonrisa, el tipo declara que para él, el acto de tomar una decisión es algo que solo puede suceder con la aprobación de los Yangbans, hará que el rey de Cho entienda eso. De vuelta con nuestros protagonistas, Sam Da-su no entiende a qué se refiere con Rey Overgeared. Entonces Sua recuerda que el protagonista ya mencionó algo similar anteriormente. Dijo que vino hasta aquí para salvarlos como rey. El herrero legendario supone que no lo explicó adecuadamente y comienza a declarar que como rey del reino Overgeared del continente occidental, vino aquí para formar una alianza con Pangea. Aún escuchando sobre el reino Overgeared y que el prota es un rey, Sam Da-su le cuestiona si acaso no teme a los cielos, grita que nadie puede viajar entre los continentes y deduce que el protagonista debe ser un bárbaro de los límites del continente oriental que no sirve al reino de Juan. Le cuestiona a Han Seok-bong si acaso confía en un don nadie como este y los está traicionando. Si eres tan ignorante de la situación, tú eres el verdadero bárbaro aquí. Definitivamente vengo del continente occidental y también tengo una manera de regresar allí, respondió nuestro tranquilo protagonista. Recuerda que entre los continentes oriental y occidental se encuentra un mar rojo intransitable, por lo que se creía que nadie podría cruzarlos jamás. Así que es difícil de creer que se puede viajar entre los continentes. Sam Da-su comienza a retroceder, pensando que si lo que dice este tipo es cierto, entonces Grid debe ser una calamidad que les traerá el caos. El tipo grita que informará a los Yangbans de inmediato, pero Grid lo noquea pidiéndole a Han Seok-bong y a su hija que huyan ahora. Cree que alguien debió haber notado esta conmoción así que deben irse lo antes posible. Un poco más tarde vemos que nuestro protagonista consiguió escapar de la prisión de lava a través de la alcantarilla por la cual entró. Aunque se preocupa al notar que las ventanas del sistema felicitándolo por haber completado un rescate exitoso no estén apareciendo, se pregunta si acaso deben abandonar el continente oriental para completar la misión. Les pide a los chicos que lo acompañen rápido. Necesitan reagruparse con su equipo y abandonar Pangea tan pronto como sea posible. Entonces el señor Han Seok-bong lo interrumpe para decirle algo. Mi único deseo era la seguridad de mi benefactor, y que mi hija Sua no sufriera ninguna injusticia. Aceptaré el castigo que merezco, y aunque sea una vergüenza de mi parte decirlo, por favor cuida bien de mi hija, solicitó el señor de la nada. Grid le pregunta de qué está hablando, puesto que no hay manera de que Han Seok-bong merezca la ejecución. El señor de Pangea comienza a contar que las 4 naciones del continente oriental sirven al reino divino, el reino de Juan, y como él no pudo responder a las preguntas de los ciudadanos del reino de Juan, que también son conocidos como los Yangbans, merece morir. Su hija Sua añade que para ser precisos era imposible responder a esas preguntas.
Explican que después de ver el arco del Fénix Rojo que el protagonista reprodujo, los Yangbans exigieron saber su paradero, pero para ellos, Grid era como el viento, por lo cual no pudieron responder a sus preguntas. En ese momento, personas como Sam Da-Su, quienes despreciaban a su padre, aprovecharon la oportunidad y atacaron a Han Seok-bong, afirmando que sabía el paradero del creador del arco Fénix Rojo. Grid aprieta su puño, sin entender por qué los Yangbans lo buscarían por haber replicado el arco del Fénix Rojo, pero de todos modos, considera que ejecutar a un ciudadano solo porque no pudieron encontrar a una persona no tiene sentido. «No puedo dejar a mi gente atrás en un país tan ridículo», gritó nuestro protagonista sin aceptar la situación. La señorita Sua no puede creer que aun con todo esto el protagonista siga apoyándolos, y Grid tan solo les pide que lo sigan. Dirigiéndose a su padre, Sua menciona que no puede ir sola, propone escapar juntos y hablar del resto después. El señor de Pangea rechaza esta idea de inmediato, le pide a Grid que tome a su hija, y escape rápido ya que el poder de los Yangbans va más allá de la imaginación. Grid supone que los chicos no vieron su pelea de antes. Con un tono orgulloso se jacta de haber derrotado a un gran demonio. Pero de repente, el gran mago Brahm aparece para pedirle a Grid que esquive de inmediato. Nuestro protagonista no entiende la situación, y le pregunta a Brahm qué es lo que pasa tan repentinamente. Por su lado, la señorita Sua se dirige a Grid para informarle de algo. «Esto es realmente afortunado», dijo una voz interrumpiendo a todos. «Parece que la fuente de esa perturbación no era el rey de Cho», comentó el Yangban de antes. El gran mago Braham le grita a Grid que no está listo para manejar esta situación, le grita que se dé prisa y le entregue el control de su cuerpo. Por su lado, el herrero legendario recuerda haber visto anteriormente a este sujeto en la procesión de Yangbans que vio en Pangea. El tipo nota que en los ojos de nuestro protagonista no parece haber ni una pizca de respeto hacia los Yangbans. Además de que la actitud de Han Seok-bong parece ser más de preocupación por el sujeto que por miedo a los Yangbans. El tipo también recuerda haber sentido un olor débil en aquel entonces y se dirige a Grid como aquel visitante de Pangea que por un solo instante le recordó a Pagma. De repente el sistema informa a nuestro protagonista de que está siendo sometido, aunque Grid consigue resistir gracias a su pasiva del herrero legendario. «Supongo que tú debes ser el herrero que recreó el arco del Fénix Rojo», mencionó el sujeto llamado Garam dirigiéndose a nuestro protagonista. Retomamos la acción justo donde lo dejamos en el 307. Grid había invocado a Iyarukt, esperando una victoria fácil, pero aquí nos llevamos la primera sorpresa técnica. Aunque la esgrima del demonio es perfecta y conecta su espada definitiva, el daño físico puro no es suficiente para atravesar la defensa de este Yangshi demonio negro. Grid analiza la situación al instante y entiende que necesita cambiar el tipo de daño. Aquí es donde activa la runa de la oscuridad y despliega el poder de la gran demonio Belial. Ojo a la decisión táctica. Entre las tres autoridades disponibles, Grid elige la autoridad del fuego, porque el daño de fuego escala con inteligencia y es daño mágico, lo que le permite ignorar por completo la resistencia física del monstruo que había tanqueado a Iyarukt. Tras un combo brutal utilizando Infierno de la Reina y rematando con el buff de daño de la máscara de sangre, Grid finalmente derrota al jefe guardián y obtiene el método para fabricar Yangshis de acero. Pero justo cuando Grid se presenta ante Sam Da-Su como el rey Overgeared y se prepara para huir con Han Seok-bong, la escala de poder se rompe de nuevo. Aparece Garam, un Yangban, y el detalle que nos confirma que esto es un jaque mate inminente, no es la presencia del enemigo, sino la reacción de Brahm. El gran mago, que siempre es arrogante, entra en pánico total y le grita a Grid que le entregue el control. Si Brahm tiene miedo, significa que Grid está ante una entidad que supera todo lo que ha enfrentado hasta ahora. Quiero agradecer a los miembros que apoyan económicamente al canal, para que podamos seguir trayendo resúmenes de calidad, y a todas las personas que han llegado hasta este punto del vídeo. Os dejaré la continuación en este lado de la pantalla cuando se publique, así que muchas gracias por ver hasta el final.